¿Qué es jugar bien al fútbol? Algunos ven la forma de jugar bien al fútbol en función de si le gusta más su equipo, un entrenador en concreto, un estilo, pero en realidad jugar bien al fútbol no es más que aprovechar bien los espacios. Tengo que conseguir conquistar espacios hacia adelante y, si no los hay, tengo que conseguir generarlos. En el tablero nosotros movemos las piezas primero para intentar atraer al oponente hacia donde nosotros queremos, generando ciertas trampas y así poder avanzar de otras formas. Lo que estamos hablando es que la movilidad de nuestros jugadores va a ser fundamental para jugar bien al fútbol y por tanto para ganar partidos. Te voy a enseñar cuáles son las movilidades ofensivas más importantes y cómo las puedes entrenar. Dentro de la movilidad ofensiva incluimos todos aquellos recursos que tiene el jugador para conseguir desordenar la defensa rival y encontrarse en unas posiciones favorables para alcanzar antes la portería o incluso finalizar. Estos movimientos generalmente los podéis conocer como desmarques, de ruptura, de apoyo, como permutas, desdobles, etcétera, etcétera. Son todo este conjunto de movimientos que consiguen que mi equipo se genere unas mejores oportunidades para avanzar y generar oportunidades de gol. De media, un jugador de fútbol tiene entre 1 y 2 minutos el balón en los pies. Y en un partido de fútbol el balón está en juego, es decir, el tiempo efectivo de juego es entre 55 y 60 minutos. Eso quiere decir que cada jugador apenas tiene el 1 o el 2% del tiempo el balón en los pies. Y por tanto, el resto, el 98%, es tiempo en el que tiene que producir otras cosas, pero sin el balón, a través de cómo se mueve, cómo se desmarca, o si es en fase defensiva, de cómo está impidiendo la progresión del rival. Para ello es muy importante trabajar dos aspectos de cada jugador individualmente, como es la lectura y la toma de decisión sin balón en cada momento del juego. Todo ello conlleva lo que podemos englobar dentro de la movilidad de un equipo. Y esta movilidad la vamos a catalogar de tres formas distintas. Está la movilidad para generar espacios, la movilidad para generar superioridades y la movilidad para desorganizar al rival. Correr o moverse por moverse es algo que no tiene ningún tipo de sentido y a veces los jugadores en el campo, sobre todo en categorías bases, les hemos pedido que se muevan, que generen espacios, que no estén quietos y no tienen una clara intención de lo que están haciendo. Realmente el moverse en el campo debe tener una intención en todo momento y a nivel ofensivo las intenciones que debemos buscar es la de generar y ocupar espacio. Fundamentalmente existen dos tipos de movilidades para generar espacio. La primera de ellas es la de atraer. Es decir, yo me muevo para atraer la presencia de un defensor y de esa forma se va a generar un espacio. La más común de todas ellas es la de mover al central, es decir, el delantero que cae a recibir o se abre a banda para que un central, atraído por su atención porque es un jugador peligroso, genera un espacio que puede aprovechar otro jugador. Incluso a veces podemos ver, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, cómo un mismo delantero es capaz de generarse el espacio para explotarlo él mismo, con este típico gesto de gran delantero en el cual hace un amago de que va a recibir, el defensor pica y entonces avanza con él y de repente vuelve a amagar y realiza un desmarque de ruptura que aprovecha para ese espacio generado producir un gol. Otro de los grandes momentos que entra dentro del apartado de la movilidad, pero en realidad estamos hablando de un momento estático, es la de fijar. Ya hemos visto en uno de los vídeos donde hablábamos de los principios ofensivos del juego, la amplitud. Uno de estos aspectos relacionados con la movilidad es la de fijar en amplitud. Cuando un jugador se abre a casi hasta la línea de cal de banda, para que el lateral tenga que, mediante su presencia, simplemente estar más cerca de él y se abren los pasillos interiores para que otros jugadores como interiores o delanteros puedan aprovechar este espacio para atacar. Otra de las clásicas fijaciones que estamos viendo más habitualmente en el fútbol hoy en día es la del extremo que se coloca en esa posición entre el central y el lateral rival para reducir ese espacio de carril interior, que el lateral tenga que estar un poquito más cerca del carril interior y de esa manera se abre un espacio para que el lateral de mi equipo lo aproveche por fuera y consigamos llegar a línea de fondo para provocar centros y demás. Hablábamos de varios tipos de movilidades para generar
situaciones ofensivas favorables, y el segundo tipo es la de intercambiar posiciones. Y de esta manera son las movilidades para desorganizar la defensa rival. El intercambio de posiciones se realiza para conseguir que la defensa rival se vea desorganizada en base a que varios jugadores se mueven por sus zonas. Independientemente de si la defensa rival defiende hombre a hombre o en zona, se producen ciertos desajustes, porque si dos jugadores se coordinan muy bien en su intercambio de posiciones, lo que se va a producir es que la defensa tenga que determinar en un tiempo muy corto el si voy, si persigo, si no persigo, si mi compañero va a estar atento y va a ser capaz de intercambiar la posición conmigo defensiva. Y en este momento es donde mi equipo puede aprovechar para avanzar a través de ese desorden generado por la movilidad. Una de las movilidades más clásicas que estamos viendo, sobre todo en salida de balón, lo vimos el otro día en el vídeo de Filipe Luis porque la utiliza para sacar el balón con sus mediocentros, es la de la lateralización del mediocentro. Esto se produce cuando uno de los mediocentros coge altura, es decir, avanza en el campo hacia adelante, arrastrando su marca, que puede ser por ejemplo la de un extremo, y generando un espacio muy grande en esa posición donde antes se encontraba el lateral, que es la que va a aprovechar un mediocentro para caer hacia la banda y recibir con una mayor facilidad, con más tiempo y más espacio para a partir de él sacar el balón jugado. ¿Por qué se produce esto? Pues porque la mayoría de equipos realmente no van a intentar defender a ese mediocentro lateralizado, porque está en una situación bastante lateral, porque tendría que sacar a uno de mis jugadores defensores hacia afuera, liberando espacio por dentro, y eso tampoco me interesa. Y por tanto es muy habitual que los mediocentros de esta manera y con esta movilidad tan sencilla puedan recibir con bastante tiempo y espacio para generar un mayor avance. Cuando hablamos de superioridad, generalmente nos lleva a la cabeza y la idea a las superioridades numéricas, que es la más sencilla de entender, cuando simplemente un jugador se mueve hacia un lado del campo para que haya más jugadores en esa zona que el rival. Pero tenemos también otro tipo de movilidades para generar superioridad. En este caso, por ejemplo, la superioridad cualitativa, en la que la superioridad cualitativa supone que alguno de mis jugadores es superior al rival por sus características. Por ejemplo, la más habitual, el típico extremo que es muy hábil y regateador y que consigue superar con facilidad en el 1 contra 1. Entonces las movilidades van a ir de cara a conseguir que ese extremo reciba con tiempo y espacio para generar el 1 para 1. Desde el concepto donde partimos, en el que la movilidad generalmente consigue arrastrar rivales y hacer que los rivales se muevan en función de mi movilidad, entonces vemos como situaciones en las que si el lateral se acerca mucho al extremo de mi equipo, voy a llevarle también un defensor con él y no va a tener oportunidad de realizar unos para unos, sino que será más bien un 2 contra 2. En esta circunstancia, si yo tengo un extremo muy habilidoso, no estaré en una situación favorable de superioridad cualitativa para mi equipo. Y por tanto, preferiré que mi lateral se mueva en otras circunstancias, por ejemplo, hacia el interior, arrastrando a uno de los defensores hacia adentro y quedando mi extremo en una situación de 1 contra 1 contra el lateral rival. Y por último tenemos las superioridades posicionales, que es cuando mi equipo se mueve para colocarse mejor en el campo o en unas situaciones más favorables para poder atacar al rival. Una de estas movilidades habituales que vemos hoy en día es la de ocupar lo que en Inglaterra llaman los pockets, que son estos espacios interiores donde nuestros jugadores más habilidosos en el último pase se pueden situar para conseguir situaciones de ventaja justo detrás de los mediocentros rivales, para a partir de ahí progresar y generar situaciones de peligro hacia la portería rival. Estos pockets o estos espacios son muy importantes de ocupar por los jugadores interiores o por el clásico mediapunta. Para ello, en combinación con otro tipo de movilidades, primero generaremos ese espacio para que después se ocupen y posicionalmente tengamos una ventaja. Así que una vez explicado cada una de las movilidades que podemos realizar, vamos a ver qué diferentes tipos de tareas podemos realizar para trabajar según cuál de ellas. No hay un orden específico en el cual os la voy a enseñar, simplemente vamos a ver diferentes tipos de tareas y vosotros vais a poder ver diferentes ejemplos para poder adaptarlos luego a vuestros equipos y trabajar con las mismas. La primera tarea es un juego de posición en el cual, bueno, pues tenemos una clásica tarea de 3 equipos donde vamos a intentar transicionar de un lado al otro, es decir, girar el juego a través de atraer al rival, que va a presionar con una inferioridad en mi zona, y yo tengo que conseguir pasar el balón al otro lado. El trabajo de movilidad que tenemos es el de los laterales, que van a generar superioridad en cada uno de los espacios a través de ese movimiento de ir a un lado o al otro. Estos jugadores específicos que van a generar la superioridad,
en este caso pueden ser laterales, pero también pueden ser interiores o pueden ser jugadores donde en mi equipo les voy a pedir que sean los que generen la superioridad. La segunda tarea es algo muy distinto y en este caso tenemos una tarea de Bielsa, en que esto es muy típico de su metodología de trabajo, y son los automatismos. Los automatismos son ejercicios de coordinación entre varios jugadores que tratan de automatizar un movimiento que queremos que se produzca de forma habitual en nuestro equipo. En este caso es, por ejemplo, un tipo de trabajo que puede ser muy interesante para fomentar ese intercambio de posiciones entre delantero y extremo o entre dos puntas, para aprovechar que uno de ellos arrastre al central rival, como hemos hablado en anterioridad, y otro ataque ese espacio generado. Otro de los tipos de tareas que se utilizan generalmente para trabajar la movilidad es la posesión. Y en este caso lo que vamos a hacer para fomentar que haya más movilidad, más giro y que tenga un poquito más de intención la posesión es orientarla. En vez de utilizar porterías, vamos a poner 2 comodines a cada lado y de esa manera la posesión va a estar orientada de forma lateral. Nuestros jugadores lo que van a intentar es moverse para generar y ocupar espacios y poder llevar el balón desde un comodín a otro para conseguir un punto. De esa forma, pues fomentamos que los jugadores estén en constante movimiento, abriendo líneas de pase y mejorando su capacidad de moverse y ocupar racionalmente el espacio para poder progresar. Bueno, y estos han sido pues 3 tipos de tareas en los cuales podemos fomentar la movilidad a través de diferentes estilos de ejercicios que podemos aplicar en nuestros entrenamientos. Para saber cómo moverse bien en el campo, también es importante saber qué es lo que no deben hacer nuestros jugadores o qué es lo que debemos impedir que nuestros jugadores hagan, porque será trabajar incorrectamente la movilidad. Por eso los errores más comunes a la hora de hacer movilidad dentro del equipo es que nuestros jugadores se muevan sin sentido, que nuestros jugadores corran todos hacia el mismo espacio, es decir, que una vez se genera un espacio haya varios jugadores que intenten ocupar el mismo, acabando en una situación en la que se entorpecen unos a otros, y que los jugadores no estén leyendo lo que pasa a su alrededor, es decir, que sí que haya ciertos jugadores que estén generando espacios, pero luego el resto no corresponden a atacar esos espacios y por tanto no se consiga progresar. A través de estos 3 errores podemos identificar si nuestro equipo tiene un problema de movilidad y por tanto debo trabajar mediante ciertos ejercicios la mejora de estas condiciones de principios ofensivos. Por último, y antes de finalizar, también te recomiendo que si estás en una situación de fútbol base con un nivel algo inferior, digamos con benjamines o simplemente con unos alevines que no tengan un gran nivel táctico, te recomendaría que la movilidad la trabajaras solo a través de ejercicios amplios y globales, a través de partidos, a través de posesiones y a través de juegos de posición con muchos jugadores y mucha intervención. Te recomendaría que los automatismos los dejaras para fases de más perfeccionamiento o cuando tus jugadores ya tienen un nivel de inteligencia táctica alta. A partir de ahí sí es interesante introducir el trabajo de automatismos, porque el nivel técnico-táctico ya es muy alto y vuestros jugadores sabrán que aunque tú estás haciendo un ejercicio repetitivo, no estás buscando que esto suceda todo el rato, sino que tus propios jugadores van a saber cuándo ejercer estos movimientos dentro del campo y cuándo no. Si tú trabajas los automatismos con un equipo con poco nivel o con un equipo de jugadores muy pequeños, lo que único que vas a conseguir es que sucedan movimientos en el campo sin ningún sentido ni relación con lo que el rival está haciendo, ¿vale? Así que este es mi consejo en el caso de que estés en unos contextos u otros. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Hemos hablado de otro de los principios ofensivos. Cuando acabemos con los principios ofensivos pasaremos a los defensivos. Espero que te estén gustando esta serie de vídeos, que te estén ayudando a comprender mejor cómo puedes entender qué es lo que le está pasando a tu equipo si no está consiguiendo atacar bien, o en cambio, entender mejor qué hace bien tu equipo si de verdad vuestros ataques salen maravillosamente. Si apoyas al canal con un like o te suscribes si estás viendo este vídeo y no lo estás, pues nos ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Siempre es un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.